Amigos, una vez más, nos da muchísimo gusto poder encontrarnos a través de las redes sociales. Y miren, encontrarnos también con un mensaje que viene del corazón de Dios. Y, ¿sabe? Hace días meditaba en cómo las personas solemos muchas veces impresionarnos y darle cierto valor a cosas que de pronto no son tan importantes o no nos edifican tanto. Hay una historia en la Biblia que me llamó mucho la atención y yo la quiero compartir con ustedes. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, en el versículo 1. Mateo, capítulo 17, versículo 1. Dice la Biblia: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagínese esta escena, imagínese a los discípulos viendo a Jesús, pero viéndolo de tal manera que yo no sé si ellos, la luz que reflejaba a Jesús los iluminaba tanto. No sé, no me imagino cómo pudo haber sido ese momento, pero debió haber sido una experiencia increíble. Ahora, usted y yo tenemos que entender y recordar algo. Estos discípulos, escúchelo bien, estos discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, de alguna manera, por lo que usted y yo leemos en la Biblia, son como que los discípulos más cercanos a Jesús. Es decir, eran los que de alguna manera estaban casi siempre presentes en el momento en el que Jesús hacía milagros. Ellos presenciaron cosas sobrenaturales de Jesús. Y ellos seguían a Jesús porque ellos sabían que Jesús era el Mesías. Es decir, estos 3 apóstoles era gente que conocía a Jesús. Ahora están frente a Jesús, pero viviendo una experiencia que nunca antes habían visto. Jesús mismo en alguna ocasión, y yo creo que ellos lo escucharon, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue ya jamás andará en tinieblas. Ahora estaban ahí y vieron, mire, dice que los vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él, con Jesús, obviamente. Entonces Pedro, sorprendido porque pues quien estaba ahí era Moisés y Elías. Ahora, quiero detenerme un poquito porque usted y yo tenemos que entender algo. Moisés y Elías, para los judíos, eran figuras sumamente importantes. Hasta el día de hoy, Moisés, para los judíos, pues imagínense, es el libertador. O sea, lo que Moisés hizo
fue algo tremendo. Y Elías, pues bueno, un profeta que hizo cosas sobrenaturales. Entonces, para los judíos, de hecho muchos siguen esperando que regrese Elías. Recuerde que cuando Jesús, una plática que tuvo con algunas personas y entre ellos sus discípulos, les dice, Jesús les pregunta, ¿quiénes dicen las personas que yo soy? Y uno dice, bueno, pues unos dicen que tú eres Elías, otros que eres Moisés. Finalmente Pedro le dice, tú eres el Cristo. Entonces, yo me estoy deteniendo porque quiero que tengamos bien claro que Moisés y Elías son, para los judíos, las figuras espiritualmente más importantes que puede haber. Pero también los apóstoles sabían quién era Jesús, porque ellos no lo escucharon, ellos lo vivieron. Entonces ahora ven a Jesús resplandeciendo, y a su lado estaba Moisés y estaba Elías. Y Pedro, de inmediato impresionado por ese momento, en el versículo 4, entonces Pedro le dice a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mire, era tanta la impresión de Pedro que rápido lo primero que se le vino a su mente es honrar a Moisés, a Elías y a Jesús. Pero fíjense muy bien, y hace poco escuché un ejemplo que me gustó mucho, y es que hay algo que Pedro no entendía. Hace poco se celebraron los Juegos Olímpicos, y generalmente en los Juegos Olímpicos, bueno, pues siempre hay un primero, segundo y tercer lugar, oro, plata y bronce. Y si usted alguna vez ha visto cuando le ponen las medallas, ¿usted los ve a los 3 en un mismo nivel? ¿Las medallas son las mismas? Pedro los quería poner en el mismo nivel. Pedro los quería poner en el mismo nivel. Versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, refiriéndose a Jesús, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y mire cómo termina esa frase, a él oíd. No a Moisés, no a Elías, sino a Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y Dios mismo, porque esa voz que se escuchaba era la voz del Padre diciendo, este que está aquí, este es mi Hijo amado. No Moisés, no Elías, sino este que está aquí, Jesús. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Sabe, iglesia? Yo creo que en el momento en el que leemos esto, si estamos entendiendo y si tenemos la revelación, lo primero que se nos puede venir a la mente es decir, bueno, ¿cómo se le ocurre a Pedro
comparar a Jesús con Elías y con Moisés, siendo que Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia dice que su nombre está por sobre todo nombre, no lo digo yo, lo dice la Biblia. El detalle, iglesia, es que tristemente a muchas personas nos puede seguir pasando lo mismo. A muchas personas nos puede seguir ocurriendo lo mismo. ¿Sabe usted que la primera iglesia, había un gran problema con la primera iglesia? La primera iglesia, recuerde que nace a partir del día de Pentecostés. Ahí es donde comienza la iglesia. Y había un problema con la iglesia, porque muchos judíos, escuche bien esto por favor, muchos judíos creyeron en Jesús. Escúchelo. Muchos judíos creyeron en Jesús, pero querían seguir con los rituales que les habían enseñado todos sus antepasados. Y tristemente, hoy en la actualidad, nos sigue pasando a muchos igual. Sí, decimos Jesús es el Hijo de Dios, pero con rituales, con todavía creencias que nos dejaron nuestros padres o nuestros antepasados, y muchos sin darnos cuenta seguimos poniendo en ramadas aquellos que simple y sencillamente no tienen que tenerlas. La Biblia dice, Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. La Biblia dice también, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Iglesia, en un ratito más, usted y yo vamos a tener un momento importante, porque vamos a recordar el acontecimiento que partió en dos el tiempo que usted y yo conocemos. La historia se partió en dos a partir de un acontecimiento, a partir de que un hombre fue a una cruz y entregó su vida. Y la Biblia dice que todo aquel que en Él cree, en Jesús, en su sacrificio, tiene salvación y tiene vida eterna, tiene justificación, está libre de pecado, pero es a través del sacrificio de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y el Padre se complace solamente de Él. Iglesia, a Jesús es al que tenemos que oír. ¿A quién tenemos que oír? A Jesús solamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le damos un aplauso a Dios? Déselo fuerte, por favor. Mira, iglesia, y qué importante es poder entender este mensaje que está cargado de poder y está cargado de muchas cosas que luego hay alguien que no quiere que usted y yo lo sepamos. En este versículo, esa voz que viene del cielo dice, este es mi hijo y a él oíd. ¿Se acuerda usted que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos escucharon una voz diferente a la de Dios? ¿Y qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva escucharon a esa voz diferente a la voz de Dios? Fallaron. Y la verdad es que vivieron bajo maldición. Y mucha gente hoy en día, desafortunadamente, sigue sin vivir una vida en bendición, una vida feliz, una vida plena, porque no escucha la voz correcta. Porque no escucha la voz correcta.
¿Sabe? Si usted leyera los evangelios se daría cuenta todo lo que Jesús nos dice a través de su palabra. Venid a mí, todos los que están cargados, trabajados, que yo les daré descanso. Él es ese descanso que tú y yo necesitamos. Él es la vida. En el Evangelio de Juan, Jesús mismo lo dice, y Él dijo, el ladrón no ha venido sino a robar, hurtar y destruir, pero yo he venido para darles vida y darles vida en abundancia. Iglesia, es a Jesús y su Evangelio lo que usted y yo tenemos que escuchar si realmente queremos tener vida. ¿Sabe? Algo con lo que la primera iglesia, se lo dije hace un momento, uno de los tropiezos o uno de los mayores enemigos que tuvo la primera iglesia fue precisamente eso. Todas las tradiciones, todos los rituales, todo el judaísmo que se quedó, porque los judíos estaban creyendo en Jesús, pero querían seguir la ley que Moisés les había dejado. Ellos decían, bueno, sí, creo en Jesús, pero se tiene la gente que seguir circuncidando. Y la gente, ¿y por qué los discípulos no se lavan las manos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y hasta el día de hoy mucha gente sigue todavía peleando con el tema de querer descansar el sábado, de que el sábado no se hace nada. La gente todavía sigue con el problema de las vestiduras. La gente todavía sigue con ese tema de que si no haces esto te vas a condenar. Iglesia, usted y yo por medio de Cristo ya no vivimos en condenación. Por medio de Cristo ahora usted y yo tenemos una vida en abundancia. Somos justos, somos libres, somos perdonados. El problema es que las personas que no han entendido este mensaje, por eso no pueden vivir bajo la bendición que Dios ya tiene para nosotros, porque mucha gente sigue todavía cargando el peso del pecado. La gente todavía sigue cargando el peso de tengo que hacer esto para ganar esto, siendo que la Biblia lo único que nos enseña es usted y yo tenemos que creer en Jesucristo y en su sacrificio. Y por medio de eso obtenemos la salvación. Si usted está aquí es porque usted ha creído en Jesús. Pero usted tiene que vivir esa vida que Jesús le dio a través de una cruz. Usted ya no vive en condenación. Y yo no sé si usted se ha sentido mal por errores del pasado. La buena noticia es que Jesús pagó en la cruz. Yo no sé qué tantos sacrificios crees tú que tienes que hacer para poder ganarte una vida eterna. No tienes que hacer ningún sacrificio, porque el sacrificio lo hizo Cristo. Tú y yo solamente tenemos que tener fe en que Jesús lo hizo. Iglesia, eso es el verdadero evangelio. Y eso es lo que tú y yo tenemos que recordar todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. ¿Le damos un aplauso a Dios? Dale fuerte el aplauso, por favor. Déselo fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, iglesia, pues hoy solamente usted y yo nos queda recibir a Jesús en nuestro corazón, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y a veces las personas logran entender, sí, que bueno, Jesús pagó por mis pecados, pero siguen todavía viviendo con cierta culpabilidad. ¿Sabes?
A lo mejor vives culpándote por cosas del pasado, vives culpándote por cosas que incluso ni siquiera fue tu culpa. Hay gente que sigue culpándose por cosas que vivió en su niñez, por cosas que hizo hace más de 20 años. Iglesia, tú y yo tenemos que recibir el amor y el perdón de Dios. Es gratuito, solo tenemos que creerlo. ¿Alguien dice amén a esto? Dele fuerte el aplauso a nuestro Dios. Déselo fuerte, fuerte, porque es para nuestro Dios.